¿Creen que la victoria en los cielos de la Segunda Guerra Mundial se forjó solo a base de nombres legendarios? ¡Qué equivocados están! Tras bambalinas de las grandes batallas, se escondía una máquina que al principio fue tildada de chatarra. Gordita, torpe, técnicamente defectuosa. Así calificaban los expertos al proyecto que estaba destinado a convertirse en la verdadera pesadilla del cero japonés. Amigos, conozcan al Grumman F-6F Hellcat, un gato del infierno que hizo historia, a pesar de que al principio prácticamente no tenía posibilidades de éxito. ¿Cómo pudo una máquina, nacida con prisas y en medio del caos, convertirse en el caza más exitoso de los Estados Unidos? ¿Qué ocultaban realmente los ingenieros en sus diseños? Vamos a indagar, más allá de los informes oficiales, y a desmantelar esta paradoja técnica hasta el último tornillo. No lo dudemos, empecemos. Años 30 del siglo XX. Los Estados Unidos viven uno de los capítulos más difíciles de su historia, la Gran Depresión. Las fábricas cierran, millones de personas hacen colas para conseguir comida. El presupuesto estatal está recortado al límite. Bajo estas condiciones, la Marina recibía fondos solo como un pensamiento secundario. No se reemplazaban los barcos viejos, no se construían aviones nuevos. Todo lo que podía posponerse, se posponía. Sin embargo, a mediados de los años 30, algo comenzó a cambiar. Los estrategas militares miraron hacia el Océano Pacífico, la superficie de agua más grande del planeta, que cubre más de un tercio de la superficie terrestre, y se dieron cuenta: quien controla este cielo, lo controla todo. No las baterías costeras, no los acorazados, los portaaviones y los aviones que despegan de ellos. Un portaaviones es, simplemente, un aeródromo que puede moverse. Imaginen una pista de despegue y aterrizaje de unos 250 metros de largo. Se balancea sobre las olas en medio del océano. No hay tierra firme durante miles de kilómetros. Debes despegar desde esa cubierta. Debes aterrizar en ella, con cualquier clima, por la noche, después de un combate aéreo, cuando apenas queda combustible en los tanques y las manos apenas obedecen. Exactamente barcos así comenzó a construir la Marina de los Estados Unidos en los años 30. El Yorktown, el Enterprise, el Hornet. Cada uno cargaba unos 90 aviones. Eran enormes aeródromos flotantes que podían operar a miles de millas de la base más cercana, autónomos, rápidos, en cualquier parte del océano. Pero aquí había un problema fundamental. Un portaaviones sin un caza realmente potente es como un boxeador con un brazo atado a la espalda. Puede atacar, puede moverse, pero no puede defenderse completamente. Por eso, la Oficina de Aeronáutica de la Marina convocó un concurso en 1936. La flota necesitaba una nueva máquina, no solo una aceptable, la mejor de su clase. Un caza que despegara de una cubierta, ganara altura rápidamente, alcanzara al enemigo y regresara a casa. Sobre el papel, la tarea parecía clara. En la práctica, resultó ser mucho más difícil de lo que nadie pudo imaginar. Varias empresas presentaron sus proyectos, entre ellas una pequeña firma de Bethpage, Nueva York. Se llamaba Grumman Aircraft Engineering Corporation. Fue fundada por el ingeniero Leroy Grumman, un hombre con la reputación de resolver problemas que otros consideraban imposibles. Su primer intento fracasaría, pero precisamente este intento, con todas sus fallas y compromisos, sentaría las bases de uno de los aviones más notables de la historia de la aviación. 1936. La firma Grumman presentó al concurso de la Marina su caza, el biplano F-2F, un avión con dos pares de alas, como los aparatos de la Primera Guerra Mundial. Para los estándares de mediados de los años 30, eso ya se veía anticuado. El presidente de la Oficina de Aeronáutica, James Pearson, se reunió a puerta cerrada con Leroy Grumman. La conversación fue corta y directa. Un biplano no podía ser el caza principal de la nueva flota de portaaviones. La era de los biplanos había terminado. Se necesitaba un monoplano, un avión con solo un par de alas, más rápido, más moderno. Grumman escuchó y actuó rápido.
Basándose en el biplano F-2F, su equipo creó con prisas un monoplano. El trabajo avanzó tan rápido que algunas decisiones de diseño, como dicen los ingenieros, se tomaron por intuición, sin cálculos largos ni pruebas exhaustivas. El ingeniero Willy Schwendler admitió más tarde: algunos parámetros fueron tomados literalmente del aire, con la intención de refinarlos más tarde. Ese más tarde se hizo notar de inmediato en las pruebas. El nuevo avión recibió la designación F-4F. En las pruebas, la máquina mostró un mal control en los tres ejes: alabeo, cabeceo y guiñada. En pocas palabras, el avión se comportaba en el aire como un caballo chúcaro que aún no había sido domado. El motor Pratt y Whitney R-1830-66 desarrollaba 1050 caballos, pero solo aceleraba el avión a 290 millas por hora, frente a las 300 prometidas. Dos ametralladoras sincronizadas de 12,7 milímetros. Para 1937, eso era una potencia de fuego francamente débil. El concurso lo ganó otro avión, el F-2A-1 Buffalo. En la Marina estadounidense no pudo destacarse mucho, pero precisamente este avión lo volaron 4 de los ases finlandeses más exitosos durante el conflicto soviético-finlandés de 1939 a 1940. Parecía que la historia del caza de Grumman había terminado, pero no. Los representantes de la Marina vieron potencial en la máquina, aquel que los jueces del concurso no vieron. El F-4F no perdió porque la idea fuera mala, perdió porque fue construido con prisas, y eso significaba que se podía reconstruir correctamente. Grumman recibió una segunda oportunidad. Instalaron un nuevo motor en el fuselaje. El Pratt y Whitney X R-1830-76 con sobrealimentador de 2 etapas, que rendía 1200 caballos. Un sobrealimentador de 2 etapas es un dispositivo que, literalmente, presiona más aire hacia los cilindros y permite que el motor trabaje de manera más eficiente a grandes altitudes, donde el aire es escaso. Para acomodar el motor más potente, hubo que aumentar la superficie, alar. El estabilizador fue rediseñado por completo. Frente al Mitsubishi A6M japonés, conocido con el apodo de Zero, o al Yak-1 soviético, el avión se veía, por decirlo menos, poco agraciado. Barrigón, con una nariz ancha para el motor grande y líneas poco elegantes, pero recibió 2 cualidades que finalmente fueron más importantes que la belleza. Primero, características de vuelo relativamente decentes. Segundo, el avión era agradable de pilotar. Los pilotos no luchaban con él en el aire, lo pilotaban. La diferencia es pequeña a primera vista. En la práctica, es fundamental. Para diciembre de 1941, la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos estaban en pleno proceso de reequipamiento con el F-4F Wildcat. Había suficientes máquinas. Los pilotos estaban entrenados. Parecía que estaban listos para enfrentar al enemigo. Parecía. 7 de diciembre de 1941, 7:55, hora local, la base naval de Pearl Harbor, en la isla de Oahu, Hawái. Un domingo por la mañana. La mayoría de las tripulaciones aún duermen. En las pistas, los aviones estaban en fila, ala con ala, ordenados, como en una plaza de armas. Precisamente eso resultó ser el problema. La primera oleada de aviones japoneses apareció desde el norte, bajo, rápido. Cuando los operadores de radar pudieron enviar una señal de alerta, ya era demasiado tarde. 8F, 4F, Wildcats fueron destruidos directamente en tierra, no en un combate aéreo, no en una batalla justa. Solo estaban ahí, y ardían. Las máquinas que lograron elevarse al aire se encontraron con el enemigo, y aquí la cosa se puso realmente desagradable. El caza japonés Zero superaba al F-4F en casi todo, más rápido en ascenso, más maniobrable en giro horizontal. La velocidad de ascenso, es decir, la velocidad a la que el avión gana altura, era mayor. El alcance
era significativamente más largo. El armamento de cañones del Zero, 2 cañones de 20 milímetros, causaba daños que no se podían comparar con los de las ametralladoras del F-4F. Lo único en lo que el Wildcat no se quedaba atrás era en el blindaje. El avión estadounidense tenía un respaldo blindado detrás del asiento del piloto y tanques de combustible autosellantes, es decir, tanques con un revestimiento de goma que se cerraba solo después de un impacto y evitaba la fuga de combustible. El Zero no tenía nada de eso, pero incluso esta ventaja no lo salvaba tan a menudo como se esperaba. Un proyectil de cañón de 20 milímetros no es una bala, es un pequeño explosivo. No solo atraviesa el revestimiento, destruye la estructura. La placa blindada protegía al piloto por detrás, pero no las alas, el motor o la cola. Un impacto de cañón en cualquiera de estos lugares y la pelea terminaba. Los pilotos estadounidenses se adaptaron lo mejor que pudieron. Desarrollaron tácticas que les permitían compensar parcialmente la brecha en las características. Trataban de no entrar en combate cerrado con el Zero a bajas velocidades. Ahí, el avión japonés tenía una ventaja aplastante. Atacaban desde arriba, a alta velocidad, y se alejaban inmediatamente. Funcionaba, a veces, pero la táctica es una solución temporal. Requiere que el piloto actúe perfectamente cada vez. Un error, un segundo de duda, un momento en que la velocidad era un poco menor a la calculada, y el F-4F se encontraba en una situación de la que era extremadamente difícil salir. Al mismo tiempo, se libraban combates en el norte de África. Allí, el F-4F se enfrentó a la aviación alemana y francesa. Los resultados también resultaron bastante mediocres. El avión fue gradualmente desplazado a la segunda fila, donde va el equipo que ya no cumple con los requisitos, pero puede ser útil donde no hay nada mejor. Los pilotos hacían todo bien. Eran valientes, estaban bien entrenados y eran ingeniosos. El problema no eran las personas, el problema era la máquina. Y todos lo entendían, incluidos los que tomaban las decisiones. La pregunta era otra. Antes de crear la mejor respuesta, había que entender exactamente a qué nos enfrentábamos. ¿Qué hacía del Zero un enemigo tan peligroso? La respuesta a esta pregunta resultó ser fascinante y alentadora a la vez. Para entender por qué el F-4, F Wildcat, perdía en el aire, hay que entender qué tenía enfrente. El caza japonés, Mitsubishi A6M, llamado en fuentes aliadas Zero, según el año de introducción, el año 2600, según el calendario japonés, es decir, 1940, según el nuestro, fue desarrollado bajo la dirección del ingeniero Jiro Horikoshi. Y fue, sin exagerar, uno de los cazas embarcados más maduros de su época. Miren los números. Velocidad máxima, unos 533 kilómetros por hora. Alcance, más de 3.000 kilómetros con un tanque externo. Eso significaba que el caza japonés podía escoltar bombarderos a distancias que ningún otro caza de entonces podía alcanzar. Los pilotos estadounidenses se negaron inicialmente a creer los informes de inteligencia. Una máquina con tal alcance y al mismo tiempo tal maniobrabilidad parecía imposible. Y sin embargo, el Zero existía y era real. La principal fortaleza de este avión es su fenomenal maniobrabilidad. En el giro horizontal, el Zero podía superar a casi cualquier oponente. En el combate cerrado a bajas velocidades, casi no tenía rival. Giraba con tal ligereza que los pilotos estadounidenses decían a veces, se sentía como si el avión reaccionara más rápido de lo que el piloto podía tomar una decisión. ¿Pero por qué era tan maniobrable? Aquí es donde se pone interesante. Jiro Horikoshi recibió la orden de desarrollar un caza con características excepcionales, sin contar con un motor potente. La industria japonesa a finales de los años 30 no podía fabricar motores de 2.000 caballos. El máximo disponible era de unos 940 caballos con el motor Nakajima NK1 Cesakae 12. La solución fue simple y brutal: eliminar todo lo innecesario, absolutamente todo, sin blindaje para el piloto, sin tanques de combustible autosellantes, mínimo refuerzo estructural de la célula del avión.
Cada kilogramo adicional era cortado sin piedad. En piezas individuales se ahorraban gramos. El Zero pesaba vacío unos 1.680 kilogramos. En comparación, el F4, F Wildcat, pesaba unos 2.600 kilogramos. La diferencia, casi una tonelada. Precisamente esa tonelada se convertía en velocidad de giro, capacidad de ascenso y alcance. El Zero tenía un secreto que sus creadores consideraban una ventaja. En realidad, era una trampa. Y exactamente en esa trampa cayeron finalmente. La ausencia de blindaje significaba una ráfaga dirigida de una ametralladora de 12,7 milímetros en un punto vulnerable, y el avión quedaba fuera de combate. Sin tanques autosellantes, un impacto en el compartimiento de combustible convertía al Zero en una bola de fuego en segundos. Y otra debilidad que los estadounidenses descubrieron probando, a velocidades superiores a 400 kilómetros por hora, los alerones, las superficies de control en las alas para el alabeo, se volvían pesados. El avión dejaba de ser juguetón, se volvía pesado. En junio de 1942, en las Aleutianas, se descubrió un Zero, casi intacto. El avión hizo un aterrizaje de emergencia y fue capturado en estado de estudio. Los ingenieros estadounidenses lo enviaron a la base de San Diego. Allí fue desmantelado hasta el último tornillo. Probado en vuelo, en todos los modos. Cada parámetro fue medido. Lo que encontraron confirmó plenamente. El Zero era magnífico en un nicho estrecho de combate, cerrado a velocidades medias. Fuera de ese nicho, se volvía vulnerable. Ahora los estadounidenses conocían las debilidades del oponente. La pregunta seguía: ¿cómo sobrevivir con lo que se tiene hasta que llegue un nuevo avión? Enero de 1942. El comandante de escuadrón, John Jimmy Thach, está sentado en su escritorio en su oficina de la base aérea de North Island, California, leyendo informes de inteligencia sobre el caza Zero japonés. Thach es un piloto experimentado. Sabe que la información que lee es seria. El Zero supera al F-4F Wildcat en maniobras. Intentar escapar de él en un giro horizontal es una opción perdida desde el principio. El avión japonés te sigue como si estuviera pegado y tarde o temprano llega a tu cola. Atacar frontalmente directamente y sin táctica significa también perder de entrada. Thach toma un lápiz y una hoja de papel. Comienza a dibujar trayectorias. 2 puntos, 2 aviones. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo reacciona el oponente? ¿Dónde surge la amenaza? ¿Y dónde la oportunidad? Luego saca cajas de cerillas. Las coloca sobre la mesa como modelos de aviones. Las mueve con las manos y simula posibles escenarios de combate, una y otra vez. La mayoría de las opciones no funcionan, pero una sí funciona. La idea es simple. 2 aviones vuelan en cursos paralelos, a unos 200 metros el uno del otro. Si el oponente ataca a uno de ellos, el piloto atacado gira bruscamente hacia su compañero de ala. No lejos del oponente, gira directamente hacia él. El oponente que persigue al primer avión se ve obligado a interrumpir la persecución o terminar en la mira del segundo. Es como una tijera. Cuanto más intenta el oponente atrapar una hoja, más cerca llega a la segunda. Thach inventó esta maniobra en papel, luego la probó con cajas de cerillas sobre una mesa, y luego en un combate aéreo real sobre el Pacífico. Funcionó. 4 de junio de 1942. La batalla de Midway. Thach lidera una sección de 6 F-4F Wildcats. Contra él, entre 20 y 35 cazas Zero japoneses. La brecha en números y características es abrumadora. Thach aplica su maniobra. Su sección sufre bajas. Eso no es magia, es un combate duro. Pero varias máquinas regresan. El oponente también sufre bajas. Y lo más importante, es un combate controlado, no un tumulto caótico donde simplemente gana el que tiene el mejor avión. Después de Midway, la táctica fue estudiada y aplicada en todas partes. En los documentos oficiales recibió el nombre de posición defensiva con intercepción. Los pilotos la llamaban de forma más sencilla, Thach Weave. Pero aquí es importante entender una cosa. El Thach Weave es una solución brillante. Sin embargo, requería que ambos pilotos
colaboraran perfectamente cada vez. Solo funcionaba a la distancia correcta, solo a la velocidad necesaria, solo si ambos pilotos entendían el momento para el giro, de forma simultánea y precisa. Esa era una maniobra para maestros, no para un graduado de la escuela de vuelo, con 100 horas de vuelo. Y una cosa más, la táctica permitía sobrevivir, no permitía ganar sistemáticamente, daba tiempo, pero no proporcionaba la solución. Mientras Touch desarrollaba su maniobra con cajas de cerillas sobre la mesa, a miles de kilómetros de él, en una oficina de diseño en Bethpage, Nueva York, los ingenieros de Grumman ya trabajaban en aquella respuesta que cambiaría todo. Y tenían un tiempo catastróficamente corto. Junio de 1941. Los Estados Unidos de América aún no habían entrado en la confrontación abierta en el Pacífico. Faltaban 6 meses para el ataque a Pearl Harbor. Pero los informes de inteligencia ya llegaban, y eran preocupantes. La flota japonesa estaba aumentando sus fuerzas. Nuevos aviones enemigos mostraban características que no dejaban dudas. Las máquinas estadounidenses existentes no podían seguirles el ritmo. Precisamente en ese momento, la Oficina de Aeronáutica de la Marina preparó un documento que, en lenguaje oficial, se denomina Requerimiento Técnico. En la práctica, es una lista de requisitos para un avión que aún debe ser creado. Los requisitos se veían, por decirlo menos, ambiciosos. Velocidad. No menos de 330 millas por hora, es decir, unos 531 kilómetros por hora a una altitud de unos 4.500 metros. Velocidad de ascenso. No menos de 840 metros por minuto. Armamento. 6 ametralladoras de 12,7 milímetros o 4 ametralladoras más 2 cañones de 20 milímetros. Blindaje para el piloto. Tanques de combustible autosellantes. Y con todo eso, el avión debe poder plegar las alas y caber en el hangar de un portaaviones. Imaginen que tuvieran que construir un camión que acelera como un deportivo, tiene la capacidad de un minibús y se estaciona como un coche pequeño. Leroy Grumman recibió aproximadamente la misma tarea. El problema aquí es sistémico y circular. Más blindaje y armamento significan más peso. Más peso, necesitas un motor más potente. Un motor más potente, el avión se vuelve más grande y pesado. Un avión más grande es más difícil acomodarlo en un portaaviones y más pesado aterrizarlo en cubierta con oleaje. El círculo se cierra y no hay una salida fácil. La mayoría de los diseñadores de aviones en esta situación toman una máquina existente y comienzan a mejorarla. Instalan un motor más potente, rediseñan el ala, refuerzan el tren de aterrizaje. Eso es rápido, eso es predecible, eso es comprensible para el cliente. Grumman podría haber tomado el F-4F Wildcat y simplemente mejorarlo. La mayoría de las empresas habrían hecho exactamente eso. En lugar de ello, decidió comenzar con una hoja de papel en blanco. Y esa decisión resultó ser la correcta. La lógica era la siguiente. Seguir limando el Wildcat significa terminar con un Wildcat mejorado. Un poco más rápido, un poco más potente, un poco mejor. Pero no tanto mejor como para inclinar la situación. Porque en el núcleo hay una construcción de compromiso inventada con prisas ya en 1936, con aquellas soluciones tomadas por intuición que se pagaron tan caras en las pruebas. Se necesitaba una nueva máquina, y no debería diseñarse desde la célula del avión existente hacia el motor, sino exactamente al revés. Primero, seleccionar el motor más potente disponible. Luego, construir todo lo demás a su alrededor. Este principio, el motor, como punto de partida de todo el proyecto, se convirtió en la decisión arquitectónica clave del futuro F-6F. En la oficina de diseño de Grumman se encendieron las lámparas de las mesas de dibujo. En las mesas aparecieron hojas de papel en blanco. Leroy Grumman reunió a su equipo. El ingeniero Willy Schwendler, el mismo que años antes había admitido que algunos parámetros fueron tomados literalmente del aire, trabajó de forma diferente esta vez, metódicamente, sin prisas en los cálculos, con prisas en los plazos. 30 de junio de 1941 se firmó el contrato con la Marina. El reloj
comenzó a hacer tic-tac. ¿Pero qué motor eligió exactamente Grumman y por qué se convirtió en el corazón de todo el proyecto? Si quieren entender por qué el F6F Hellcat se volvió como fue, tienen que empezar aquí, por el motor. Porque todo lo demás, la forma del fuselaje, la envergadura, la colocación de la cabina del piloto, se construyó a su alrededor. El motor se llamaba Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp. Traducido al español, doble avispa. El nombre no es casual. La anterior serie exitosa de motores de la misma empresa se llamaba simplemente Wasp, avispa. El nuevo motor era fundamentalmente más grande y potente. Por eso, doble. Ahora vamos a los números y a lo que hay detrás. La letra R en la designación R-2800 significa radial. Es un tipo de construcción. Los cilindros están dispuestos circularmente alrededor de un eje central, como radios en la rueda de una bicicleta, solo que en 3 dimensiones. El número 2, 1800, es el volumen de trabajo del motor en pulgadas cúbicas. Convirtamos a unidades habituales, unos 45,9 litros. Como comparación, un motor de coche promedio tiene hoy un volumen de 1,5 a 2,5 litros. El R2800 era unas 20 veces más grande, 18 cilindros, 2 filas de 9, precisamente por eso, doble. Cada cilindro del tamaño de un termo grande. Los 18 están dispuestos en círculo, como los pétalos de una flor de metal gigante con un diámetro de más de 1 metro. Cuando esta flor comenzaba a girar, entregaba en la versión base 2000 caballos. ¿Qué son 2000 caballos? Un coche familiar promedio tiene hoy unos 150 caballos. El R2800 entregaba la potencia de unos 13 coches así al mismo tiempo, en un solo motor, que pesa poco más de 1 tonelada, con un sistema de inyección de agua y metanol que enfriaba adicionalmente la carga de aire y combustible y permitía forzar el motor brevemente. La potencia subía a 2100 caballos. Como comparación nuevamente, el F4F Wildcat tenía 1200 caballos, un aumento de casi el doble. Pero la potencia no lo es todo. El R2800 era un motor enfriado por aire. Eso es fundamentalmente importante, y he aquí por qué. Muchos motores de aquella época eran enfriados por líquido. En su interior circulaba anticongelante que disipaba el calor a través de un radiador. El sistema es efectivo, pero vulnerable. Un impacto en el radiador o en la línea de enfriamiento, el motor comienza a sobrecalentarse. En pocos minutos, avería. En un motor enfriado por aire, no hay sistema de líquido. Los cilindros son enfriados directamente por el viento en contra. Es imposible dejar fuera de combate este sistema con un solo impacto. Y aquí comienza lo que es difícil de creer sin verlo con los propios ojos. Este motor resistía impactos de granadas antiaéreas y seguía funcionando. En informes de combate, hay casos registrados en los que el avión regresó al portaaviones con varios cilindros perforados. El motor no funcionaba a plena potencia, pero funcionaba. Llevaba al piloto a casa. Imaginen, van en coche y una bala alcanza el motor. Atraviesa uno de los cilindros. Un coche normal se detendría inmediatamente en esta situación. El R2800 seguía tirando del avión hacia adelante en circunstancias similares. Eso no fue una coincidencia de diseño. Fue el resultado de años de trabajo de los ingenieros de Pratt & Whitney en la confiabilidad. Y precisamente esa confiabilidad daba a los pilotos, una y otra vez, la oportunidad de alcanzar la cubierta del portaaviones. El mismo R2800 se instaló en el caza Vought F4 u Corsair y en el caza pesado Republic P-47 Thunderbolt. 3 aviones completamente diferentes y los 3 tenían el mismo motor en la nariz. Eso dice mucho. La producción de varias variantes del R2800 continuó hasta los años 60 del siglo XX. Se produjeron más de 125.000 motores a lo largo de los años. Algunos ejemplares siguen funcionando hoy,
en aviones históricos restaurados de colecciones privadas. Así que el corazón estaba elegido. Las características técnicas del motor estaban sobre la mesa de dibujo. Ahora el equipo de Grumman tenía que construir un avión a su alrededor, desde cero, rápido y sin derecho a error. Cuando los ingenieros de Grumman terminaron los primeros planos del F-6F, algunos observadores quedaron francamente decepcionados. El avión se veía desproporcionado. Una nariz ancha para el motor grande, un fuselaje masivo, una cabina alta. Junto al elegante Zero o al estilizado Corsair, se veía pesado, casi torpe, pero precisamente en esa desproporcionalidad residía todo el núcleo. Comencemos con el fuselaje. Fue diseñado literalmente alrededor del motor R2800, no adaptado a él, sino proyectado desde cero para un motor específico, con un diámetro específico. El flujo de aire alrededor del capó del motor fue calculado para que los cilindros fueran enfriados de la forma más efectiva posible y al mismo tiempo la resistencia al aire fuera minimizada. Cada curva del revestimiento no es una coincidencia, sino un resultado de cálculo. Ahora, el ala. La superficie alar del F-6F era de unos 31 metros cuadrados, la del Zero japonés, unos 22 metros cuadrados. ¿Por qué es importante? Una gran superficie alar significa que el avión genera más sustentación a una menor velocidad de vuelo. En pocas palabras, un avión con un ala grande puede volar más lento sin perder estabilidad, y una aproximación lenta y estable para el aterrizaje es exactamente lo que se necesita al aterrizar en la cubierta balanceante de un portaaviones en el océano abierto, de noche, después de varias horas de combate. La cabina del piloto fue colocada conscientemente en una posición alta, más alta que en la mayoría de los cazas contemporáneos. El piloto veía bien el espacio a su alrededor. El panel de vidrio blindado de la cúpula frontal, el respaldo blindado de acero detrás del asiento, tanques de combustible autosellantes con revestimiento de goma que sella los impactos. Todo lo que el Zero no tenía estaba aquí presente. Ahora, un detalle que parece insignificante, pero resultó ser fundamental. El tren de aterrizaje del F-6F tenía una vía ancha. La distancia entre los puntos de apoyo al estar en tierra era significativamente mayor que en muchos aviones contemporáneos. Y aquí, una comparación muy clara. El caza Vought F-4 u Corsair, una máquina que muchos consideraban técnicamente más madura y hermosa que el Hellcat, tenía un ala de gaviota característica y un tren de aterrizaje estrecho. Debido a esta peculiaridad, el Corsair rebotaba mucho al aterrizar en un portaaviones, es decir, saltaba sobre la cubierta de forma impredecible. El resultado, durante los primeros 2 años, los Corsairs estuvieron suspendidos de aterrizajes en portaaviones de la flota estadounidense y se basaron exclusivamente en aeródromos terrestres. El F-6 F Hellcat aterrizó desde el primer día de servicio sin problemas graves en la cubierta. La vía ancha le daba a la máquina estabilidad al tocar tierra, incluso con oleaje, incluso con condiciones climáticas difíciles, incluso después de un duro combate. Esta decisión se tomó en la mesa de dibujo mucho antes de que el tren de aterrizaje tocara tierra por primera vez. Las alas del F-6F se plegaban para el almacenamiento en el hangar del portaaviones. El mecanismo de plegado lo desarrolló el propio Grumman. Las puntas de las alas se plegaban hacia atrás a lo largo del fuselaje, una construcción simple y confiable sin piezas móviles innecesarias. Ahora, el armamento. 6 ametralladoras Browning M2 de calibre 12,7 milímetros, 3 en cada ala, 400 disparos por cañón. En total, unos 7 kilogramos de metal por segundo, al disparar simultáneamente desde los 6 cañones. Había variantes con 2 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras para aquellas tareas donde se requería aún mayor poder destructivo por impacto. La carga de combate bajo el ala, hasta 1.800 kilogramos. Eso permitía al Hellcat llevar bombas de aviación o un torpedo, es decir, actuar si era necesario, no solo como caza,
sino también como avión de ataque. Sí, el F-6F pesaba vacío unos 4.190 kilogramos frente a los 1.680 kilogramos del Cero. La diferencia de peso es enorme, pero el peso del F-6, F significaba blindaje, un motor confiable, armamento y tanques autosellantes. El peso del Cero significaba la falta de todas estas cosas. Los ingenieros de Grumman tomaron su elección, sin belleza, sin elegancia de líneas, la corrección de cada decisión. Quedaba una cosa, llevar todo eso al aire. 26 de junio de 1942. Aeródromo en Bethpage, Nueva York. Temprano por la mañana. Sobre el campo de vuelo, una ligera niebla. Han pasado exactamente 12 meses desde la firma del contrato. El primer prototipo fue llevado a la pista. Se arrancó el motor. El piloto de pruebas tomó asiento en la cabina. La máquina aceleró y despegó del suelo. Ese fue el primer vuelo de lo que más tarde se convertiría en una leyenda. Pero aquí hay un detalle importante que a menudo se pasa por alto. El primer prototipo no voló con el motor para el que estaba diseñado todo el avión. Por una serie de razones de producción, instalaron un motor Wright R-2600 Cyclone de 1.700 caballos. Potente, pero no exactamente el R-2800, alrededor del cual se construyó todo el concepto de la máquina. Pasaron 34 días. 30 de julio de 1942, el segundo prototipo se elevó al aire, esta vez con el motor correcto. El Pratt y Whitney R-2800-10 con 2.000 caballos. Exactamente el mismo para el que se diseñó el fuselaje, se calculó el ala y se equilibró todo el avión. La diferencia fue inmediatamente perceptible. Los pilotos que cambiaron a la nueva máquina, después del F-4, F-Wildcat, describieron los primeros vuelos casi igual. El avión obedecía. No ofrecía resistencia. No requería una lucha constante con los mandos. Hacía lo que el piloto pedía y lo hacía de buena gana. Después del Wildcat, que no perdonaba al piloto ni de lejos, esta sensación era inusual. En el transcurso de las pruebas surgieron problemas. Eso pasa en cualquier avión nuevo sin excepciones. Algunas preguntas concernían al sistema de enfriamiento del motor a bajas velocidades. Otras, al comportamiento de la máquina en el modo de entrada en pérdida. Una entrada en pérdida es el momento en que el avión pierde sustentación debido a una velocidad demasiado baja y comienza a descender sin control. Para un caza embarcado que realiza una aproximación para el aterrizaje lento y a baja altura sobre el agua, el comportamiento en este modo es críticamente importante. Todos los problemas identificados fueron resueltos rápidamente, y eso diferenciaba fundamentalmente el programa del F-6F de la mayoría de los demás. Normalmente, probar un avión es un proceso largo. Años de refinamiento. Numerosos rediseños que traen consigo nuevos rediseños. El programa del F-6F pasó por todo eso en pocos meses, porque desde el principio fue diseñado correctamente, porque las decisiones se tomaron sobre la base de cálculos, porque en la construcción no había compromisos ocultos que luego hubiera que corregir laboriosamente, como fue el caso del F-4F Wildcat algunos años antes. En octubre de 1942 comenzó la producción en serie. Los primeros F-6, F-3 de serie, llegaron a los escuadrones de la flota a principios de 1943, y aquí comienza lo que los historiadores industriales llaman con una palabra: un milagro. En el apogeo de la producción, la planta de Grumman en Bethpage producía un Hellcat cada 43 minutos. Cada 43 minutos, una máquina terminada, probada en vuelo, aceptada por la inspección militar. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Deténganse en este número. Estamos hablando de una máquina compleja con un peso de más de 4 toneladas, con un motor de 18 cilindros, con 6 ametralladoras, con blindaje y alas plegables. No una bicicleta de la cadena de montaje, un caza. Hasta el final de la producción, en 1945,
se produjeron 12.275 aviones, más de los que llegaron a la flota como Corsairs en el mismo periodo, más de los que hubo de Wildcats en todo el tiempo de su producción. La máquina estaba lista, los pilotos entrenados, los portaaviones esperaban, y en el otoño de 1943, el Hellcat finalmente se encontró con el oponente, cara a cara, en el cielo sobre el Pacífico. Lo que pasó después sorprendió incluso a quienes construyeron este avión. 31 de agosto de 1943. El portaaviones Yorktown, el segundo barco con este nombre en la flota de los Estados Unidos de América, el primero se perdió en la batalla de Midway un año antes. Toma rumbo hacia Marcus Island, en la parte occidental del Océano Pacífico. En el hangar están los F-6 F Hellcats, la primera misión de combate. Los pilotos del 5º Escuadrón de Caza lo saben. Todo lo anterior es entrenamiento. Esto es real. Los aviones despegaron al amanecer desde la cubierta, ganaron altura, se encontraron con el oponente. Y aquí, algo cambió. No en el oponente, en la situación. Los pilotos del F-4, F Wildcat, pensaron defensivamente durante 2 años. La tarea principal en combate es sobrevivir. No dejes que el cero llegue a tu cola. Mantén la velocidad. Aplica el touch weave. Esa era una psicología defensiva, desarrollada a través de una amarga experiencia. Los pilotos del F-6, F, se encontraron en una posición fundamentalmente diferente. Su avión ganaba altura más rápido que el cero. Desarrollaba una velocidad a la que la maniobrabilidad del caza japonés caía bruscamente. Soportaba impactos que hubieran sido críticos para el Wildcat. Por primera vez en casi 2 años, los pilotos estadounidenses pudieron imponer sus condiciones de combate al oponente y no solo reaccionar a sus acciones. Uno de los veteranos de aquellos combates describió este sentimiento así: como si me hubieran quitado un saco lleno de piedras de los hombros, y solo entonces entendí cuánto tiempo lo había llevado. Los primeros resultados confirmaron: el Hellcat hace lo que fue construido para hacer. En los ataques a Marcus Island y más tarde a Wake Island en octubre de 1943, los Hellcats lograron una y otra vez una relación de victorias positiva. No porque el oponente se volviera más débil. El cero seguía siendo el mismo avión. Pero su nicho se estrechó tanto que cada vez era más difícil aplicar las ventajas. Los pilotos japoneses comenzaron a informar sobre el nuevo caza estadounidense. Los informes describían una máquina que se comportaba diferente a todo lo que habían enfrentado hasta ahora. No evitaba el combate, lo buscaba y lo dominaba. Fue un punto de inflexión psicológico, no menos que un técnico. Pero el Hellcat reveló otra característica, una que se mostró especialmente clara en los primeros combates: perdonaba errores. Hasta 1943, la flota estadounidense aumentó rápidamente el número de grupos aéreos. Nuevos portaaviones entraban en servicio cada pocos meses. El programa de construcción, iniciado a principios de 1942, daba sus frutos. Estos barcos necesitaban pilotos, muchos pilotos, pilotos que habían pasado por un entrenamiento acelerado, con menos horas de vuelo, con menos experiencia de combate. En el F-4F Wildcat, el precio de un error era alto. El avión no perdonaba un aterrizaje impreciso, no perdonaba una pérdida de velocidad en el momento crítico. Como comparación, una cuarta parte de todas las pérdidas del Corsair en este periodo correspondieron a defectos técnicos y errores de pilotaje, no a acciones del oponente. Cada cuarto avión perdido, sin combate aéreo. En el F-6F Hellcat, este valor era fundamentalmente menor. Una vía de tren de aterrizaje ancha, un ala grande que daba estabilidad a bajas velocidades, un motor que seguía funcionando incluso con daños, una cabina con buena visibilidad. Todo lo que los ingenieros de Grumman habían calculado en la mesa de dibujo funcionó bajo condiciones de combate reales exactamente como se pretendía. Un piloto joven, con una experiencia mínima, era significativamente más efectivo en el Hellcat que el mismo piloto en el Wildcat.
Eso no significaba que la habilidad no valiera nada. Significaba que la máquina no añadía problemas a los que un piloto principiante ya tenía de por sí. Noviembre de 1943. Operación Galvanic, la conquista de las Islas Gilbert. La primera prueba realmente grande de los Hellcats en un combate aéreo masivo. Los resultados superaron las expectativas. Las estadísticas comenzaron a sumarse y con cada mes los números se volvieron más convincentes. Pero la verdadera prueba estaba por venir. En el verano de 1944, la flota japonesa reunió todo lo que le quedaba en fuerzas aéreas. El último esfuerzo realmente masivo. Un golpe que debería haber cambiado el equilibrio de fuerzas en el Pacífico. En lugar de eso, se convirtió en una derrota. Junio de 1944. Marianas. La flota combinada japonesa realiza un plan con el nombre en clave Operación A-GEO. El cálculo es simple. Concentrar la aviación de portaaviones y bases terrestres en las islas y llevar a cabo un golpe decisivo contra la flota estadounidense, exactamente aquel por el que los almirantes japoneses habían estado esperando desde el comienzo de la confrontación. Sobre el papel, todo se veía convincente. El vicealmirante japonés, Hisaburo Ozawa, disponía de 9 portaaviones y más de 430 aviones. El grupo operativo estadounidense, bajo el mando del vicealmirante Mark Mitcher, contaba con 15 portaaviones y casi 900 aviones, de los cuales una parte significativa eran F-6, F-Hellcats. Pero no se trataba solo de los números. Hasta el verano de 1944, la aviación naval japonesa se encontraba en una situación grave. Los pilotos experimentados, aquellos que habían volado desde 1941, que habían desarrollado habilidades de combate en docenas de enfrentamientos, se habían perdido mayoritariamente en batallas anteriores, en Midway, en Guadalcanal, en los combates de 1943. Reemplazarlos entrenando en poco tiempo no era posible. Los nuevos pilotos japoneses llegaban a los escuadrones de combate con unas 100 a 150 horas de experiencia de vuelo. Los pilotos estadounidenses, del mismo periodo, tenían de 300 a 500 horas de entrenamiento a sus espaldas, 3-1. Eso no son solo números, es la diferencia entre un piloto que está convencido de su máquina y un piloto que apenas está aprendiendo a volarla bajo condiciones de combate reales. Había un factor más del que el lado japonés no sabía nada. Los portaaviones estadounidenses estaban equipados con guía por radar para los cazas. Los operadores en los barcos veían las oleadas entrantes de aviones japoneses en las pantallas mucho antes de que entraran en el campo de visión. Los Hellcats eran enviados al aire a tiempo, guiados exactamente para la intercepción a la altura correcta y en la dirección correcta. Los pilotos japoneses volaban hacia el objetivo y se encontraban inesperadamente con escuadrones ya listos para el combate. 19 de junio de 1944, el lado japonés comenzó el ataque. La primera oleada, 69 aviones, fueron interceptados mucho antes del objetivo. Más de la mitad no llegó. La segunda oleada, 128 aviones, el ataque más grande del día. Los Hellcats los encontraron 100 kilómetros antes de los barcos estadounidenses. De 128 máquinas, solo llegaron unas pocas. La tercera oleada. La cuarta oleada. A los pilotos estadounidenses se les acababa la munición antes que los objetivos. No es una metáfora, no es una exageración. Literalmente, el piloto consumía toda la carga de munición, regresaba al portaaviones, recargaba y volaba de nuevo para interceptar la siguiente oleada. Exactamente entonces surgió ese apodo. El comandante estadounidense Paul Bowie expresó después del combate una frase que se extendió inmediatamente por toda la flota. Esto es simplemente una caza de pavos, como en casa. La gran caza de pavos de las Marianas. Duro, pero exacto. En los 2 días de batalla, el 19 y 20 de junio de 1944, el lado japonés perdió más de 400 aviones. 3 portaaviones se hundieron. Las pérdidas estadounidenses en combates aéreos ascendieron a unos 23 aviones. La relación,
cerca de 17-1. Pero la principal pérdida del lado japonés no fueron aviones ni barcos. La principal pérdida fueron personas, esos pocos pilotos experimentados que quedaban y que ya no se podían reemplazar. Esta batalla decidió, de hecho, la cuestión de la supremacía aérea sobre el Pacífico. El F-6 F Hellcat realizó la mayor parte de este trabajo. La estadística creció. Para el otoño de 1944, los Hellcats ya habían obtenido varios miles de victorias. La relación de victorias frente a pérdidas se acercaba a 19-1 a favor de los pilotos estadounidenses. Pero si piensan que la batalla de las Marianas fue el punto máximo de lo que los Hellcat y sus pilotos eran capaces, esperen, porque 4 meses después, un hombre se elevó al cielo sobre el Golfo de Leyte. Y lo que hizo en una sola misión no cabe en ningún marco habitual, incluso si uno conoce los números exactos y lee los informes oficiales. 24 de octubre de 1944, Golfo de Leyte, Filipinas. El portaaviones Essex, el buque insignia del 15º Grupo Aéreo de la flota estadounidense. En la cubierta, el comandante del grupo aéreo, David McCampbell. McCampbell tiene 34 años. Ya tiene varias victorias aéreas en su cuenta. Un piloto experimentado que tiene varias campañas a sus espaldas. Tranquilo, metódico. Precisamente esas personas hacen normalmente lo que más tarde se escribirá en los libros de texto. Aquella mañana, McCampbell lideraba la patrulla en el aire sobre la flota. Con él estaba solo un compañero de ala, el teniente Roy Rushing. 2 aviones, 2 pilotos. Entonces, los operadores de radar informaron: un gran grupo de aviones japoneses viene desde el norte. Son muchos, muchos. McCampbell pidió refuerzos y tomó posición para interceptar. Llegaron refuerzos, pero mientras aún no estaban allí, el enemigo ya se acercaba, y McCampbell tomó una decisión: 2 aviones contra más de 40. Más tarde, cuando le preguntan qué pensaba en aquel momento, responde algo así: delante de mí había objetivos. Ese era mi trabajo. Lo que pasó después duró unos 90 minutos. McCampbell atacó desde la altura, a alta velocidad, como enseñaba la táctica de combate contra cazas japoneses. Picó hacia abajo, aumentó de nuevo la velocidad. Fue a por el siguiente objetivo, otra vez y otra vez. Su compañero de ala, Roy Rushing, lo cubría. Atacaba él mismo y contaba para sí, sin creer a sus propios ojos. El Hellcat hacía lo que fue construido para hacer. El blindaje resistía. El motor tiraba sin interrupciones. La maniobrabilidad a altas velocidades, exactamente donde el cero perdía sus ventajas, era impecable. Las 6 ametralladoras Browning IM-2 de calibre 12,7 milímetros trabajaban sin fallos. Un avión japonés quedaba fuera de combate. Luego otro. Cuando llegó el refuerzo, McCampbell había consumido casi toda la munición. El grupo japonés estaba disperso. La formación, interrumpida. El ataque organizado a la flota estadounidense no tuvo lugar. McCampbell giró hacia el curso de regreso, y entonces se descubrió otra circunstancia. Cuando se acercaba al Essex, resultó que el combustible para una aproximación estándar para el aterrizaje en su portaaviones ya no era suficiente. 90 minutos de combate en modo de motor, forzado, habían consumido casi toda la reserva de combustible. McCampbell se desvió a un portaaviones de repuesto, el portaaviones ligero Langley. Los mecánicos que recibieron el avión después del aterrizaje contaron un par de galones de combustible en los tanques. Un par de galones, literalmente. Si el combate hubiera durado unos minutos más, o si el Langley hubiera estado un poco más lejos, el avión no habría alcanzado la cubierta. Esta historia sencillamente no habría existido. Resultados de la misión: 9 victorias confirmadas en la cuenta de McCampbell, 6 en la cuenta de Rushing, 2 pilotos, más de 40 aviones enemigos, 90 minutos de combate, 9 victorias en una misión. Ese es un récord absoluto para pilotos de la Marina de los Estados Unidos durante todo el periodo de las acciones de combate activas 1941
a 1945, un récord que no se ha roto hasta hoy. Debido a la campaña, David McCampbell se convirtió en el as de la aviación más exitoso de la flota estadounidense. 34 victorias confirmadas durante toda su carrera. Por estos logros, fue galardonado con la mayor condecoración militar de los Estados Unidos de América, la Medalla de Honor. 34, 9 de ellas, en una sola misión, en un avión, con un compañero de ala, con un par de galones de combustible para el vuelo de regreso. McCampbell fue un gran piloto, pero un gran piloto en una mala máquina es solo un ser humano en una situación muy peligrosa. El Hellcat le dio la oportunidad de ser grandioso, y en eso reside toda la cuestión clave. ¿Qué hacía exactamente este avión posible tal cosa? ¿Qué lo diferenciaba de todo lo que había antes? Así que, ¿qué hizo exactamente al F-6, F Hellcat, convertirse en lo que fue? No un motor, no una solución de ingeniería, no una elección afortunada hecha en el momento correcto. Todo junto. Volvamos al principio de esta historia. En 1941, Leroy Grumman tuvo la oportunidad de tomar el F-4F Wildcat y mejorarlo. Añadir potencia, rediseñar el ala, reforzar el tren de aterrizaje. Eso habría sido más rápido, más fácil y predecible en cuanto a plazos y presupuesto. En su lugar, comenzó con una hoja de papel en blanco y le hizo a su equipo la pregunta correcta. No, ¿cómo mejoro lo que hay?, sino, ¿qué necesita exactamente un piloto en un portaaviones para ganar? Esas son preguntas fundamentalmente diferentes. Dan respuestas fundamentalmente diferentes. Las respuestas que dio el equipo de Grumman fueron las siguientes. El piloto necesita un motor que no se detenga con un impacto. Eligieron el R2800 con enfriamiento por aire y 18 cilindros. El piloto debe aterrizar a baja velocidad en una cubierta balanceante. Hicieron una vía de tren de aterrizaje ancha y aumentaron la superficie alar. El piloto debe ver al oponente desde todos los lados. Colocaron la cabina más alta que la competencia. El piloto debe sobrevivir a los impactos. Construyeron un respaldo blindado y tanques de combustible autosellantes. El piloto necesita una máquina que perdone errores. Eliminaron todos los compromisos constructivos que hacían al F-4F chúcaro en el mando. Cada decisión no estaba dictada por la belleza de la construcción, no por el deseo de verse más efectivo en la exhibición aérea, sino por las condiciones reales en las que esta máquina debía trabajar. El resultado habla por sí solo. 12.275 aviones producidos, más que cualquier otro caza embarcado de la flota estadounidense en este periodo. 5.156 victorias aéreas confirmadas, más que en Corsairs, Lightnings y Wildcats juntos. 306 ases de aviación, pilotos que lograron 5 o más victorias. La relación total de victorias aéreas frente a pérdidas, 19-1. Cada cuarta pérdida de Corsair en este periodo correspondió a defectos técnicos y errores de pilotaje, sin ninguna participación del oponente. En el Hellcat, este valor era fundamentalmente menor, uno de los más bajos entre todos los cazas de aquella época. Eso significaba menos máquinas que no fallaban en combate, sino por razones técnicas, menos pilotos que no regresaban a la base por defectos técnicos, más aviones en el aire, más personas en casa. Los pilotos japoneses que se encontraron con el Hellcat en el cielo le dieron una alta valoración profesional, una máquina con mayor velocidad horizontal, maniobrabilidad suficiente, reserva de supervivencia seria y al mismo tiempo sin perdonar los errores al oponente, pero sí perdonando los propios al piloto. Hasta los últimos meses de acciones de combate activas en 1945, los pilotos japoneses no pudieron lograr victorias sobre la última modificación F-6, F-5, incluso con una superioridad numérica de 10 veces o más. No porque los pilotos japoneses fueran peores, porque la brecha en las características de la técnica se había vuelto insuperable. Muchos F-6, F Hellcats se han conservado hasta hoy. Están en colecciones privadas, en los Estados Unidos de América, en Europa. Algunos de ellos vuelan hasta hoy.
8 décadas después de su primer vuelo, estas máquinas se elevan al aire en festivales aéreos y la gente se detiene y mira hacia arriba. Eso habla de la calidad de la construcción mejor que cualquier número. Y si se prescinde de las características técnicas y la estadística de combate, hay algo en la historia del F-6 F Hellcat que va mucho más allá de la aviación. Es una historia sobre que el proceso correcto es más importante que un resultado rápido, sobre que una mirada honesta a los propios errores no es una debilidad, sino la única condición para avanzar, sobre que la verdadera genialidad rara vez se ve hermosa en el momento, se ve correcta. El Wildcat se creó con prisas, por intuición, y eso fue perceptible desde el primer vuelo de prueba. El Hellcat se creó metódicamente, con una clara comprensión del objetivo, y eso también fue perceptible. En el cielo, sobre el Pacífico. En la estadística de 5.156 victorias. En los aviones que vuelan hasta hoy sobre los espectadores de espectáculos aéreos y obligan, 8 décadas después, a levantar la cabeza. Leroy Grumman comenzó con una hoja de papel en blanco y escribió en ella exactamente lo que debía escribirse. Les agradezco por ver. Hasta pronto.